de que la forma como estamos trabajando es el manual y las diapositivas tienen alguna información en relación al manual, pero realmente no va con el manual, ¿verdad? Es otra presentación las que tengo en las diapositivas. Entonces aquí, hasta ahorita viene Rocío, que creo que es no, si aquí no tengo tampoco, solo tengo a Gildita y a Susi, me faltan todas las demás. Pero les estaba diciendo que tenía problema porque no podía usar el proyector. Entonces, para ti, pero por eso ahorita les estoy diciendo, hasta ahorita viniste, gracias a Dios, porque andaba toda sofocada, yo que no podía encontrar. Allá están las citas, no, yo creo que no, solo tú vas a venir. Y Analu. Sí. Entonces, y aquí solo está Gildita y Susi. Bueno, entonces vamos a empezar. Ya estoy grabando, me parece. Quiero ver si ya estoy grabando. Y ay, recemos a ver si el Espíritu Santo se compadece de mí para que entienda yo. no, miren, no es tan difícil. Lo que pasa es que debemos un poquito de comprender lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo originalmente en la primera sesión era cómo podemos conocer a Dios de una manera natural. Eso sí lo entiendo. Entonces ahí iba todo el tema de la intuición, del deseo de Dios, y luego como esas formas indirectas de conocerlo a Dios a través de la creación, de los recuerdos, de la analogía, como nosotros, por ejemplo, podemos tener ese inicio de fe, que ya sabemos que la fe es un don, es una gracia, por supuesto, pero hay algo que tiene que iniciar desde nosotros, desde nuestra capacidad humana. Y entonces, ¿qué es la que va a provocar ese principito de fe? Pues va a ser la contemplación, ¿verdad? Contemplar la naturaleza y ver la belleza, fijarnos, la contemplación parte de la observación, de observar, decíamos en su momento, en una hojita, en una flor, en el vuelo de una abeja, ver las características que va teniendo toda la creación. Y entonces, por analogía, decíamos, o sea, por comparación, entonces nosotros tenemos un inicio de algo que decimos, debe de haber, aunque no tengamos una certeza, debe de haber, o quién creó, o cómo pasa todo eso. ¿Por qué nosotros? Yo siempre me pregunto por qué solo nosotros en el espacio. Pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero por lo menos por el momento pareciera que solo nosotros somos seres vivos en todo el cosmos, ¿verdad? Pero estamos en la búsqueda de eso. Es tan inmenso que no se sabe, ¿verdad? Pero el hecho de ese principio es el que motiva el que nosotros nos acerquemos ya con ese inicio, con esa inquietud de parte de nuestra humanidad. Entonces nosotros nos acercamos al conocimiento de ese ser que lo intuimos. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Sí, lo rompí. Pero yo lo que entiendo es que es Dios el que nos pone esa curiosidad también. Sí, definitivamente Dios está en todo, pues, pero tiene que haber ese elemento que parte de nosotros, ¿verdad? Algo que es como intuitivo y que dice, y que entonces nosotros desde esa intuición queremos conocerlo, porque pensamos, debe de haber alguien, debe de haber algo, esto no salió por casualidad. Esas preguntas que son normales, ¿verdad? Que cuando somos pequeños y conocemos a niños chiquititos hoy, ¿por qué está esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué la luz? ¿Por qué todo? Quieren saber por qué. Pues igual nosotros, ese momento intuitivo, sí, bueno, ¿quién? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo? Entonces, nos acercamos a la escritura. Y entonces, por analogía, vamos dando respuestas.
analogía es por comparación, vamos dando respuestas a aquello que intuimos. Esa fue la primera parte, entonces la primera sesión, que entonces podemos tener ese conocimiento de Dios, pero es un conocimiento limitado, ¿verdad? Y luego el conocimiento directo, pues lo tendremos en la eternidad, básicamente, ¿verdad? Pero como el magisterio de la iglesia trata de irnos explicando eso que intuimos desde el dato revelado, o sea, la revelación que Dios ha hecho. Bueno, esa era la primera sesión, más o menos sintetizada. La segunda tiene que ver con la primera, pero ya no es esa iniciación de fe, sino cómo esa fe se alimenta a través de la reflexión teológica. ¿Cómo vamos a hay un método para reflexionar? No vamos a reflexionar así de cualquier manera, sino hay un método de reflexión teológica. Así como vimos que primero está la intuición, luego nos acercamos a la revelación, luego esta revelación va alimentando esa fe intuitiva y la va desarrollando. Ese es el método con el que nos acercamos a la escritura. Ahora vamos a la segunda sesión, que es cómo vamos a reflexionar teológicamente sobre el misterio de Dios, que por revelación de Jesús, Dios es trino. Eso no es que se lo inventó alguien, Dios es trino porque Dios lo ha revelado, Dios ha dicho, Jesús ha dicho que Dios es así, que Dios es trino, que Dios es Padre, que Dios es Hijo. ¿Y dónde encontramos esa revelación de Jesús? La encontramos en los evangelios, sobre todo ahorita que estamos leyendo en toda la Pascua, Juan, nos damos cuenta cómo Jesús a través de sus discursos, a través de sus diálogos, intenta que nosotros comprendamos el rostro de Dios, pero intenta algo más, que nosotros nos demos cuenta, otra vez también por analogía, que Jesús y el Padre son el mismo. ¿Y cómo es necesario que Él regrese al Padre para que tengamos ese paráclito, ese consolador que es su espíritu, el espíritu del resucitado? Entonces, fíjese que aquí lo que dice, porque esto es el pensamiento teológico, surge de la filosofía. Por eso dice Susi, es tan difícil la comprensión de este folleto, porque es un poco filosófico y teológico, ¿verdad? Entonces aquí dice, los cristianos aún sufriendo las tentaciones de la filosofía griega, la filosofía es el pensamiento, ¿verdad? El pensamiento griego. O sea, acuérdense que los evangelios se escribieron en idioma griego, ¿verdad? Y acuérdense que Jesús no hablaba griego, que Jesús hablaba arameo, hebreo, ¿verdad? Pero luego lo que él dijo se escribió en griego. Y entonces nosotros tenemos que tener esa comprensión de ese proceso. Buenos días, bienvenidas por acá. Hola, gracias, gracias. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, entonces estamos diciendo de que ese razonamiento griego había un contraste contra nuestra intuición, nuestra fe intuitiva, que así empieza en la primera sesión, pues había un contraste. Pero, dice, la fe cristiana ha recurrido a algunos conceptos de la filosofía griega, pero ha transformado su significado y los ha pues unido o los ha adaptado al contexto de lo que nosotros creemos, nuestra fe. Y ese razonamiento, el pensamiento, solo lo utiliza como un instrumento, ¿verdad? Como una herramienta. O sea, la inteligencia es una herramienta nada más. No es que lo que nosotros, nuestra inteligencia nos diga, ya es así. No es así. Es solo un instrumento, una herramienta, la inteligencia, porque acuérdense que la inteligencia también es un don, también lo hemos recibido.
Pablo dice, bueno, ¿de qué me voy a gloriar si todo lo he recibido? Pues la inteligencia también la hemos recibido y se nos ha dado, ¿verdad? Y entonces esa inteligencia está dada para que esa fe intuitiva que la teníamos al principio, que nos acerca a donde se revela Dios, que es la Escritura, pues nosotros vamos comprendiendo y acrecentando ese conocimiento. Siempre va a ser con limitaciones, pero lo vamos a ir desarrollando. A eso se le va a llamar fe madura. Yo primero tenemos una fe intuitiva, después esa fe intuitiva cuando nos acercamos al texto revelado, lo que Dios dice de él, al hombre, al ser humano, pues va desarrollándose un poco, pero luego el magisterio nos va ayudando a ir cultivando ese razonamiento y explicándolo desde el pensamiento, desde las ideas que se van formando, desde la filosofía, y entonces así se va madurando la fe. Pero para esa maduración de la fe hay un método, así como tuvimos esos principios en la página que no tengo número, pero está después de la sesión 2, donde dice principios metodológicos. Nosotros vimos en las 2 semanas anteriores el primer principio, que es Dios revelado y la realidad de Dios en sí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo lo que está en la Escritura está ahí porque Dios quiso desde su amor darse a conocer a los seres humanos. O sea, los destinatarios somos nosotros y Dios se dio a conocer a nosotros. A ese proceso se llama revelación. Entonces, primero tenemos que creer eso, que eso es verdad, que Dios quiso revelarse por amor a cada uno de nosotros. Luego, nosotros ya estudiamos, y eso lo vimos, que lo hizo con un instrumento humano, porque eran los destinatarios, pero esos humanos eran de distintas culturas, de distintas costumbres, de distintos idiomas, de distintas épocas, pero ¿qué era en sí la revelación? Pues Dios te daba a conocer su realidad. ¿Quién? Al hombre. Ahora, después, ¿cómo el ser humano, o sea, el hombre, transmitía esa experiencia? Eso es lo que estamos estudiando. Pues hacía muy difícil, porque es una experiencia tan profunda que hemos puesto muchísimas veces el tema de la zarza. O sea, no es que la zarza fuera Dios, sino que ahí está una tradición que es la eloísta del fuego. Pero es el mismo proceso humano. Moisés se acerca intuitivamente a una zarza, o sea, a un árbol que está encendido en fuego, pero no se consume, o sea, no se queda ahí destruido, sino que sí, y seguramente que Moisés observó eso por largo rato, ¿verdad? Y entonces intuyendo qué es esto, de qué se trata, por qué no se acaba ese fuego, si no hay nada más, era el desierto, ¿verdad? No es que se le pegaron otras cosas y hubo más fuego, sino que era solita esa salsa. Entonces él va con esa misma intuición como nosotros nos acercamos a la escritura, intuitivamente. Y entonces ahí empieza un diálogo, si se fijan. Entonces, y el diálogo no lo empieza él, sino lo empieza Yahvé. Dice, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es sagrado. Entonces ya vemos un contexto de una realidad diferente. Ahí vemos el paso de diferencia. El ser humano es el ser humano con todos sus procesos limitados y Dios es el absoluto. Eso también lo vimos. Lo vimos con el tema de la unidad y la unicidad. Y eso lo vimos en la sesión 1. O sea, unidad es que todos creemos eso, pero la unicidad es que el absoluto y el único es solo Dios. Y esa realidad de Dios está fuera de toda la estructura material, desde el cosmos, desde todo lo que puedan ustedes imaginarse material, que la ciencia pueda buscar, Dios está fuera de eso. Y la palabra que se utiliza es trascendencia.
Veíamos que Dios es totalmente trascendente. Pero con la revelación de Jesús, nosotros encontramos que ese Dios trascendente se vuelve inmanente. ¿Por qué? Porque se hace carne, se hace humano. Entonces está en medio de nosotros, así dice el Evangelio de Juan. Vino a los suyos, o sea, vino al mundo, vino a su tierra, vino a su gente, vino a su pueblo no lo reconoció. Entonces, es trascendente, pero por amor, nuevamente el tema del amor, es ahora inmanente, porque está dentro de nosotros. Y eso lo vemos en el Evangelio de Juan con mucha claridad, no la sugerencia, sino la invitación que nos hace de Jesús de permanecer en Él. Permanezcan en mí como yo en el Padre, y si ustedes permanecen en mí, el Padre y yo haremos una habitación en ustedes. Entonces, es ese diálogo y ese discurso que hace Jesús de esa unicidad en ellos que hace una especie de único, de familia única, ¿verdad? 3 en 1. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, el primero es creer que ese dato revelado es cierto y que esa realidad de Dios la da a conocer a nosotros y a nosotros nos llega escrita, o sea, nos llega a través de analogías, porque nos llega a través de géneros literarios. Y los géneros literarios, pues son una forma de expresar algo y se puede hacer de mucha manera. Lo mismo se puede expresar en un cuento, en un himno, en un poema. El mismo hecho se puede expresar en distintas formas literarias, que es como nos llega a nosotros la revelación de Dios. Nos llega a través de escritos, ¿sí? Y esos escritos son formas literarias, o sea, son géneros literarios. Entonces, en la revelación nosotros encontramos himnos, epopeyas, etiologías, etimologías, cuentos, narraciones, himnos, poemas, cantos, ¿sí? Todo lo que es literario nos llega a través de géneros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que identificar el género porque el género es como el ropaje de la experiencia. Parábolas es un género literario, pero cuando Jesús explica la parábola, ya deja de ser parábola, se vuelve alegoría, porque cada parte de la parábola, por ejemplo, el sembrador, las semillas, bueno, toda la explicación que hace Jesús ya no es una parábola. Porque los apóstoles dicen, explícanos la parábola. Al explicarla e irla desarrollando, cada elemento de la parábola se vuelve alegoría. Eso lo tenemos que saber, porque si no sabemos eso, confundimos el género literario con el mensaje revelado. Ya no podemos hacer eso. Literal. Sí, no es literal. Bueno, entonces ya habíamos visto la primera parte, que es esa del Dios revelado. ¿Y cómo hemos visto? Pues que tenemos que tener primero esa conciencia que el Dios que se revela es el de verdad. Así es Dios. Dios es así. Y decíamos cuando vimos esa parte, las contradicciones que podemos encontrar en qué, en la forma literaria de transmitir ese mensaje, porque yo no voy a entender igual un himno que un cuento o que una narración. De hecho, tenemos claro eso en Génesis 1 y Génesis 2. Los dos son el origen de la creación y los dos son totalmente diversos, pero los dos dicen lo mismo, pero son dos géneros literarios diferentes. Uno es un himno y entonces hay que leerlo y entenderlo como himno, que es exaltar el poder creador de Dios. Eso es Génesis 1. Himno. Génesis 2 es narración. Entonces, ahí van describiendo cómo hizo Dios las cosas, pero ese no es el mensaje.
porque el mensaje es que el mismo que de Génesis 1, que Dios lo ha hecho todo, pero lo va narrando de una manera pues muy descriptiva, ¿verdad? Bueno, entonces vimos eso, primero creerlo y luego el método. No olvidarnos que todo empieza con esa fe intuitiva. Dice que si no vamos cultivando la fe cuando nosotros nos acercamos al texto, pues rápidamente vamos a perder el sentido. Eso lo vimos. Luego vimos en esa sesión que el magisterio de la iglesia nos ayuda para la comprensión del misterio trinitario. Y vimos a los padres de la iglesia, vimos primero a Hilario, a San Hilario, a San Agustín y también vimos a San Basilio. Cada uno de ellos se coloca en una palabra sencilla para explicar el misterio de la Trinidad. Entonces, eso ya lo vimos, no lo vamos a repetir porque si no, no avanzamos. Luego ya entramos en la argumentación, ya tenemos el primer tema de la escritura, el segundo del magisterio de la iglesia y ya viene entonces nuestro razonamiento. O sea, cómo nosotros podemos argumentar ya ahora en nuestra época. Porque no se trata de repetir lo que dijo Hilario, lo que dijo Basilio o San Agustín, sino que se trata de que razonar y comprender todo eso para luego nosotros argumentar en nuestra época. Y entonces decíamos en este pasaje la gran innovación del Concilio Vaticano II, que fue Karl Rahner. Y Karl Rahner introdujo en la teología, eso lo vimos hace 8 días, Karl Rahner introdujo en la teología el tema de la gracia, el tratado de la gracia. Todo es gracia. Pero eso no está ni en San Hilario, ni en San Agustín, ni en San Basilio. Eso lo pone Karl Rahner en Concilio Vaticano II. O sea, prácticamente es un concepto del Concilio Vaticano. Lo tenemos en la formulación del primer principio. Aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Eso ya lo vimos hace 8 días. Entonces, como hoy nosotros utilizamos fácilmente el tema de la gracia, pero pues antes de Rahner posiblemente se utilizaba otras palabras, pero fue Rahner el que le introdujo que toda es gracia. Método y estructura, no. Ahora ya habíamos acabado de ver la jerarquía de las verdades y ahí estábamos. Eso lo iniciamos hace 8 días. El segundo principio metodológico para comprender el dato revelado. Entonces, el segundo dice el orden de jerarquía de verdades. Ahí vamos. Entonces, en ese orden de jerarquía. Entonces dice, el segundo principio que debe guiar el método de la reflexión teológica, acuérdense, ya teníamos la fe, ya nos acercamos al texto, ya lo estamos cultivando y ahora lo vamos a reflexionar con ayuda del magisterio de la iglesia para poder nosotros tener nuestros propios argumentos, siempre teniendo el fundamento del tesoro de la fe, que es el que se ha recibido y el que se transmite, ¿verdad? Entonces dice, elaborado explícitamente sobre todo por la tradición patrística, es el que se denomina como jerarquía de verdades. Entonces, esta jerarquía de verdades es un concepto que saca la patrística, ¿verdad? Ese periodo de la historia. Y entonces aquí están los pasos. Primero, la revelación, el acto de amor de Dios, de darse a conocer, de manifestarse, es acogida por nosotros, los seres humanos, en la fe. O sea, nosotros creemos eso, ¿verdad? Es la fe. No permite que la reflexión elabore libremente los datos. O sea, primero nosotros recibimos eso que fue revelado desde la fe, sin cambiar el verdadero sentido de lo revelado, ¿verdad? Sin cambiar los datos, sino que impone un orden y una secuencia de pensamiento sobre esos mismos datos. En pocas palabras, existe una jerarquía,
un orden inalterable que forma parte del contenido revelado. El misterio trinitario nos hace comprender que existe este orden inalterable en la revelación y que la fe misma se altera si el orden se modifica. Si nosotros modificamos la manera como se fue revelando Dios, Lo arruinamos. sí lo arruinamos y entonces nuestra fe queda pues confundida, ¿verdad? Porque ¿cómo ha sido esa jerarquía? Pues el folleto nos lo va a ir explicando y ahí es donde nosotros tenemos que ir captando. Y es que lo vemos hasta cómo hasta él fue bautizado. Sí, él lleva un O sea, proceso hasta él llevó un proceso. en su ministerio. Entonces dice aquí, dice, por ejemplo, aquí viene el ejemplo. La expiración, esa palabra, ¿se acuerdan que la utilizamos hace 8 días? Que no se trata de la expiración, decíamos que era una función de los pulmones, ¿verdad? Inspirar y expirar. Entonces es entrar el aire y sacar el aire y es todo un proceso de purificación. Entonces por eso habla aquí que el Espíritu Santo forma parte de ese proceso de purificación, ¿verdad? Entonces, por eso dice que la inspiración del Espíritu Santo no puede ser pensada sin la filiación. O sea, no puede haber un Espíritu Santo sin el Padre y sin el Hijo. No puede haber. Porque justamente la distancia que hay en la encarnación entre, es una distancia, no, es una distancia temporal, de tiempo, porque Dios, es decir, lo que dice Juan en el prólogo, es que la palabra de Dios, o sea, Dios ya dijimos anteriormente que no tiene atributos, es, porque así se revela. Dios se revela, soy el que soy, es. Y para comprender eso quiere decir que Dios no cambia, esa es la realidad. Lo que Él dice que Él es, eso es, no cambia. Ok, pero para eso nos tenemos que ir hasta Jesús, que dice realmente, Dios es amor. Esa es la revelación que hace Jesús. Y acuérdense que Jesús es Dios. Entonces es una revelación que yo no puedo cambiar. Pero en ese tiempo de separación, porque la palabra se hace carne, hay una separación entre el Padre y el Hijo, por decir así, por ponerle un nombre. Ese es más bien por sentido didáctico y pedagógico, ¿verdad? Pero para poner la encarnación es el amor de Dios que se hace hombre, es la palabra de Dios que se hace hombre, pero mantiene una relación íntima entre el Padre y el Hijo. Y ese es la acción del Espíritu. Ese diálogo, esa comunicación, ese lazo, o ¿cómo se le llama al ombligo? El cordón umbilical entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Fíjense. No podemos pensar en un Espíritu Santo si creemos en el Espíritu Santo sin el Padre y sin el Hijo. No se puede. No se puede. No somos de esa religión. No, porque lo que... Bueno, pero es que fíjense que ahí es donde realmente a veces las personas dicen, yo con el que me quedo es con el Espíritu Santo. Porque sobre todo si vamos con el movimiento carismático, que justamente se llama renovación, porque trata pues es que el Espíritu Santo estaba como relegado, estaba como olvidado. Pero entonces, eso fue algo muy bueno de este grupo carismático, ¿verdad? La renovación carismática. Pero eso no implica que ahora se quedó él solito, no se puede. Siempre se tienen que integrar. Entonces, es lo que dice el folleto, que no se puede pensar sin la filiación y sin la unión del Padre y el Hijo. Pues claro, pues sí es el hilo, ¿cómo dijimos? ¿Cómo dijimos? El cordón umbilical. Yo creo que eso nos hace entender perfectamente. Ahí viene. Pero justamente es como el cordón umbilical
¿verdad? De la madre y el hijo. Ese cordón lo cortan, no, pero continúa, porque la madre sigue siendo madre del hijo y el hijo sigue siendo, bueno, al nacer, claro. al pero nacer. mientras están unidos. Ay, no, pues es como el principio. El principio están unidos todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero pueden actuar, bueno, no siempre actúan juntos. En el principio, cuando está la maternidad y el bebé está en el estómago, ahí están en lo mismo, lo que come la mamá, come el bebé. Ahí es vital. Es una unidad. Pero luego nace, es como la encarnación, es lo mismo, es la encarnación, ¿verdad? Entonces, ese cordón queda. No como nosotros que cortamos el del padre, el de nosotros con los hijos, sino queda eternamente porque son una misma realidad. En cambio, mamá e hijo. Sí. Pues ahí sí tenemos que cortar. Bueno, es una manera de eso, a eso le llamamos analogía. Querer ir entendiendo el misterio a través de comparaciones y de explicaciones análogas que pueden darme la idea de mayor comprensión del tema. Bueno, entonces dice, cualquier imagen que se desee usar y cualquier concepto o razonamiento que se utilice para presentar la revelación debe adecuarse a ese orden fijo. O sea, que no puede existir solo uno, ¿verdad? No puedo quedarme solo con Jesús, es que yo me encanta Jesús y yo me quedo solo con Jesús. No se puede. Y entonces también que solo con el Padre, bueno, pues se le pasa, se queda solo con una religión judía o musulmana. O luego miren qué cosa más tremenda, decir, por ejemplo, bueno, yo me quedo con Jesús, con el Padre, pero no con la iglesia. No se puede, porque fue estas comunidades las que nos han transmitido, pues, han sido los testigos de esta revelación. Entonces, si yo digo que no quiero a la iglesia, pues no acepto el testimonio, no acepto el testimonio en el que digo que yo creo. Entonces, todo está como unido como que fuera una esclava, ¿verdad? Una pulsera que va teniendo sus distintos eslabones y se van juntando uno con otro. Y si falta uno, pues ya no hay. Es como quedarnos con solo la crucifixión y que se murió y muy tristes. Y fíjense que eso es a veces muy penoso. Porque yo lo he oído, incluso el sábado lo oí de una religiosa, ¿verdad? Que decía ella, no, es que yo no puedo comprender todo el sufrimiento de Jesús, es que me duele el corazón. Yo digo, hermana, resucitó, por favor, no se quedó ahí, resucitó, por favor, del pasito, resucitó. Sí, pero todo lo que sufrió, pero resucitó, por favor, hay que dar ese paso. Cuesta más entender lo que sufrió María. Bueno, pero tampoco ese es dato revelado. O sea, nosotros ahí está la jerarquía de verdades. La jerarquía de verdades es realmente porque... Ah, no, yo digo al ver a su hijo. Sí, pero el dato revelado es que todo este sufrimiento de Jesús, estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu, todo esto es una acción de amor para salvar cada humanidad. Oigan, pero el ejemplo de María es un ejemplo que nosotros debemos emular, o sea, debemos imitar en el sentido de confiar siempre en el acto salvador y de amor de Dios, que eso es María prácticamente, porque eso de que guardaba todo en su corazón y lo meditaba, ¿cómo lo meditaba? Desde la fe, desde el amor de Dios, desde lo que creía. Eso es lo que tiene que servirnos a nosotros como parte para seguir acrecentando nuestra fe. Porque quedarnos viendo también solo el sufrimiento de María y luego cuando a nosotros nos tocan los sufrimientos reales, pues solo nos quedamos viendo el sufrimiento. No, es un modelo en el sufrimiento. Ella fue sostenida por la gracia. No podemos
volvemos otra vez a lo que dijimos hace 8 días. Toda la acción es de Dios. Y María, en el Magnífica, se la da a Dios, no se la da a ella. O sea, Dios la sostiene, pero porque ella le cree. Creyó desde el principio. Entonces, ahí va lo que estamos viendo, los procesos, el inicio de la fe. Cuando se le presenta el ángel, ella le cree al ángel. Acuérdense que Zacarías no le creyó, pero María le cree desde el principio. No importa la circunstancia, pero ese don intuitivo se va acrecentando con el diálogo. Y luego cuando ella va confirmando esa revelación que se le ha dado, ella alaba a Dios. Y dice que ha hecho cosas grandes en ella. Y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer con cada pasito que nosotros avanzamos en la vida. Darle la gloria a Dios que ha hecho cosas grandes en cada uno de nosotros. Porque de eso se trata. No se trata que nos quedemos soñando con María, sino que vayamos viendo en nuestra historia ese rostro de Dios que se revela, que nos acompaña, que camina, que nos sostiene en el dolor y en el sufrimiento, en la enfermedad y en la muerte. Es Él el que nos sostiene. Nosotros no estamos exentos de que no vamos a sufrir, que no nos vamos a enfermar, o que cuando nos enfermemos que se nos quite, que se nos quite. Jesús hace eso. Si es posible que se aparte este dolor, pero se haga tu voluntad. Y María, pues en el silencio, dirá lo mismo. Pues este dolor es terrible, pero tú sabes por qué lo haces. Tú conoces las razones porque tú eres el Señor, ese es el reino de Dios, el señorío de Dios en nuestra historia. Y eso es lo que nosotros creemos, y no cuál es el mensaje de Jesús. Pero esto lo tenemos que ir captando desde ese misterio trinitario, que es un misterio de amor. Es un misterio de un amor incondicional, que Pablo lo dice de otra manera. Nos amó cuando éramos malos, cuando éramos pecadores. No nos amó porque nos habíamos convertido, porque nos habíamos arrepentido. No, nos amó para que nos supiéramos amados y a partir de ese amor cambiar. Es a partir de ese amor. Nos ama. Bueno, entonces dice que podemos decir que el orden inalterable de las verdades, la jerarquía, es la forma misma como Dios se ha revelado. Dado que no existe otro elemento que pueda favorecer la inteligibilidad, o sea, la inteligencia del misterio. O sea, primero se reveló como creador cercano, y vamos viendo todo el Génesis, ¿verdad? Cómo se revela, que hace promesas. Luego lo vemos en el Éxodo, que se va revelando como un Dios también que está cerca del sufrimiento, que lo acompaña, que lo libera para hacer lo suyo. Hay un objetivo, que es el mismo objetivo que tiene la suegra de Pedro. Está enferma, Jesús la libera. ¿Para qué? Luego se pone a servir. María también le cree y luego ¿qué hace? Servir. Entonces, luego está la acción. O sea, no se queda en una piedad. Muy bien la piedad, pero luego esto tiene que llegar a una acción. Entonces, no, ya se rompió, ahorita lo rompí cuando venía. Sí. Este orden de las verdades no es temporal, o sea, no implica un antes y un después en el tiempo, ni es de operación, no implica causa y efecto. Y lo hablábamos hace 8 días cuando decíamos, no a causa del pecado es que Jesús tuvo que encarnarse, ¿no? Era el mismo acto de amor de Dios que se da cuenta que nuestro razonamiento es limitado. Así somos. ¿Y cómo ha sido revelado eso? Bueno, que somos hechos de polvo y que al polvo regresamos. No lo recuerda cada miércoles de ceniza. Somos limitados, estamos de paso, no lo sabemos todo. Eso, por analogía, nosotros lo podemos comprender, por ejemplo, en las Olimpiadas. ¿Cómo en las Olimpiadas? Bueno, en las Olimpiadas ustedes se dan cuenta que el que gana medalla de oro de natación, por ejemplo,
solo ganan medalla de oro. ¿Sí? No puede ser de largas disciplinas. no puede ser todas las disciplinas de las Olimpiadas, es una sola. Y para esa sola, aparte de que le gusta, empieza la parte inicial, le gusta, trae eso, pero tiene que tener una disciplina. Tiene que llegar con un coach, que alguien que le ayude a hacerlo cada vez mejor. Porque es cierto, tiene la habilidad, pero tiene que desarrollarla. Igual pasa con la fe. Podemos nosotros iniciar con una creencia, con una fe intuitiva, la tenemos, pero nos tiene que llevar a seguirlo conociendo, a seguirlo desarrollando. Es exactamente lo mismo, no pasa de forma diferente. Entonces la revelación en jerarquía, pues más que todo, o para forma pedagógica y didáctica, pues se va haciendo así. Se va revelando primero como una creación, después poquito a poquito va liberando, lo va haciendo persona a persona, después libera un grupo de esclavos, a esto los hace un pueblo, luego lleva todo un proceso largo de la historia hasta nuestros días. Porque ese proceso del éxodo, cada uno lo vivimos en nuestra propia humanidad. No es aquello que aquellos ya salieron del éxodo y nosotros ya creemos plenamente en un Dios único. O sea, tenemos ese proceso de desierto, de éxodos, de muertes y resurrecciones, de cosas que creíamos y que vemos después que no era así. Y así vamos purificando la fe. Y entonces, por eso dice que ese orden de verdades reveladas no tienen que ver con el tiempo, en el sentido de que existieron por una razón, ¿verdad? O por operación, causa y efecto. O dice, o todo lo que pasa de potencias al acto. Es más bien un orden de tipo jerárquico, en el sentido de que existe un principio y un siguiente, y así en adelante. O sea, va, como lo que hemos dicho otras veces, el hilo conductor, va paso por paso. Y ese hilo nosotros no tenemos que perderlo en la revelación. Cuando Génesis va, lo que intenta todo el libro, es decirnos que Dios es el origen de todo lo que hay. Todo lo material que hay, pues Dios es el origen. Solo piensen un poquito. El fuego existía, porque no es que el hombre lo inventó, lo descubrió, quiere decir que existía esa realidad. Entonces, la lógica, la razón pregunta, bueno, ¿y cómo? Y luego no es como que existía, ¿cómo lo descubrí? ¿Cómo fue que lo descubrí? Y luego que lo descubrí, ¿cómo fue que le fui encontrando las funciones? Por eso en aquel video que les compartí de los 7 umbrales, 8 eran umbrales, los 8 umbrales de la humanidad, estaba el aprendizaje en común que se va transmitiendo. Porque hoy nosotros usamos muy fácilmente el fuego, ya sabemos para qué existe y para qué y por qué es y todo lo demás. Ya solo movemos una maquinita o una llave y ya no sale fuego. O un fósforo. Pero hubo un proceso de ir viendo cómo se utilizaba, cómo se hacía. En fin, tantas cosas que a nosotros se nos va. Y poníamos el ejemplo, eso es en todo, en la luz. Nosotros damos de hecho de que la luz existió siempre. Eso cambió a la humanidad, el fuego cambió a la humanidad, la luz eléctrica cambió a la humanidad. Imagínense que antes que no había luz eléctrica, era oscuridad total en la noche. Imagínense, se miraban las estrellas, hoy ya no se ven las estrellas, pero antes se miraban las estrellas. Y hoy la gente no se dormía a las 2, a las 3 de la mañana. No, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, como las gallinas, ya todo el mundo se iba a encerrar porque ¿qué hacía afuera? Y más se vivía en lugares, pues, fincas o cosas así. Pues es que lo que pasa es que se juntaban alrededor del fuego y entonces contaban historias, la gente se conocía, había mucha interrelación, era muy rico lo que había, ¿verdad? Entonces, pero no había vida nocturna. ¿Qué ha pasado con la electricidad?
Y la luz eléctrica es de que la gente ya no duerme, ¿verdad? Porque hay claridad todo el tiempo. Entonces, fíjense, pues, que eso hay que entenderlo, hay que ir entendiendo por analogía esas realidades, que nosotros las vamos a ir comprendiendo desde esa realidad. Y esto quiere simplemente decir que se le debe aceptar así, sin pretender explicarlo. O sea, cuando Susi dice que está muy difícil la explicación que hace el folleto, es porque el misterio es muy difícil de explicarlo. Lo vamos comprendiendo desde nuestra propia experiencia humana, cuando vamos viendo que nuestra experiencia se va acoplando al dato revelado. Y aunque no va a ser exactamente igual, porque no va a ser exactamente igual, por ejemplo, Teresa de Calcuta, ¿qué pasa con ella? Ella se sube a un tren, ve a un hombre tirado ahí en el suelo y por analogía ve a Cristo que dice tengo sed. Que eso le cambia la historia a ella totalmente, ¿verdad? Porque dice, bueno, yo tengo que calmar la sed de Jesús en toda esta gente que sufre. Bueno, así se va desarrollando. Entonces, dice que el orden es inmutable y viene a ser una expresión para nosotros de lo que caracteriza una verdad inmutable, que Cristo vino a hacernos accesible. En una de las sesiones vimos que el tema central para nuestra fe es Cristo, porque cuando Él dice que Él es el camino, pues es que es la única manera que hay para regresar al Padre. Cuando Él dice la verdad, que es la verdad, pues es que tenemos que poner mucha atención en lo que nos dicen, porque es la revelación de Dios mismo. Entonces tenemos que fijarnos que nos está hablando, pues justamente de manera muy humana, para que nosotros comprendamos a Dios. Por eso vimos en una sesión anterior el tema de la centralidad de la persona de Cristo. Precisamente por el hecho de que hemos entrado en la verdad con Cristo y en Cristo, ya no debemos cambiarla bajo el influjo de lo mutable, o sea, bajo distintos conceptos que nos da las ideologías, por ejemplo, ¿verdad? Ideologías viene de ideas que se van desarrollando y que de pronto nos pueden tener mucha, ¿qué dijera yo? Mucha coherencia tal vez, o mucha lógica, pero que se aparta de la verdad revelada. Muy emotiva tal vez a los sentimientos, como nos hemos vuelto tan sentimentales. Entonces dice que precisamente es importante, y por eso muchos padres expresan su ardiente deseo de la verdad, como participar de esa verdad que es el tema de Dios, o sea, la verdad de Dios. No en el tema del relativismo, todo el mundo tiene la verdad. Todo el mundo tiene una creencia. ¿Tú crees eso? Bueno, yo tengo que respetar lo que tú crees, porque es el respeto, ¿verdad? Yo tengo... Y si yo tengo la osadía, pues de aclarar lo que tú piensas, pues ya te ofendes, porque dices, ¿por qué no respetas lo que yo creo? Y hoy recuerdo, eso lo he comentado, me pasó, no aquí en Guatemala, pero era una salvadoreña, y cuando yo le pregunto que si era católica, me dice que sí, porque creía en San Judas Tadeo. Le digo yo, bueno, eso no es ser católico. Y pues se ha puesto muy enojada. Dice, tú respeta mi fe. Es que no es la fe en San Judas Tadeo, le digo yo. Pero no me permitió ni siquiera avanzar, sino que dijo que había que respetar lo que ella. Bueno, entonces, acuérdense, San Judas Tadeo no es el camino. Tenemos un solo camino. Bueno, entonces, luego dice que es así que este orden se considera como sagrado, justo porque es la referencia, el instrumento usado para expresar la realidad de Dios, para permitir la adhesión de nuestra mente a la revelación.
para custodiar la revelación sin alterarla. Vean ahorita cuál es el problema de la tradición, el problema de la revelación. Cuando, por ejemplo, vemos que en el magisterio, pero eso no es algo nuevo, eso ha pasado muchas veces. Las herejías eran eso, eran cuando comunidades no se adaptaban al hecho, por ejemplo, de que Dios fuera verdadero Dios y verdadero hombre. Como que tenían que ponerle más a la divinidad o tenían que quitarle más a la divinidad, o sea, como se tenían que ir a un lado o al otro, pero no podían, la mente no puede captar esa realidad de dos naturalezas, por decir, en una sola. No lo puede captar. O es una cosa o es otra, pero no puede ser dos en uno. No puede ser. Y menos tres en uno, no puede ser. Pero vemos que sí, que hay realidades que son tres en uno. Y vemos, por ejemplo, los estados del agua, que es sólido y es en la misma agua, ¿verdad? Que está en estados diferentes. Y entonces nosotros podemos ir captando por analogía el misterio, lo que habíamos dicho. Pero luego dice aquí que el nexo de los misterios o conexión de las verdades o analogía, vean que es lo mismo, la analogía, la verdad y el misterio. Entonces, lo que hemos expuesto ahora nos introduce al tercer principio, este es el tercero. Entonces, acuérdense que estamos viendo los tres métodos que necesitamos para alimentar la herramienta que es la inteligencia. Primero, ¿cuál dijimos que era el primero? Pues el primero es esa fe intuitiva que se va desarrollando a través de la revelación. Después, en esa revelación, tenemos que ir entendiendo esa jerarquía de verdades. Y luego, esos nexos, ese nexo de los misterios o la analogía de la fe. La importancia de la analogía, fíjense ustedes que son como los ejemplos. Entonces dice que si queremos respetar la revelación en su integridad, debemos considerar cada una de las verdades en conexión con las demás y con la posibilidad de pasar de una a otra gracias a la iluminación, o sea, la fe, que la consideramos de una verdad aparte, de una verdad que aporta otra verdad, de una verdad que aporta a otra verdad, o sea, de una verdad que lleva a otra verdad, a otra verdad. No se trata de una jerarquía y de un orden sin conexión y sin ningún sentido. Con este principio se afirma que la conexión y el sentido son propios de la revelación misma, internos a ellos, a ella, y no hay que buscarlos fuera de ella. La fe que acoge la revelación los descubre y los respeta. ¿Captan eso? ¿Cómo? ¿Cómo lo captan? Yo ahorita vuelvo a lo que estábamos diciendo del cordón de 3 filos o de eslabones, que, o sea, todo está conectado. Hay una No conexión. podemos sacar, estábamos diciendo, no podemos quitar a la iglesia de Dios, Espíritu Santo, Jesús, iglesia. No podemos. Quitar. Porque el misterio de la iglesia, con todos sus problemas que puedan existir, es la acción del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no puede estar llevando todo de retroceso, porque el Espíritu Santo es Dios, porque es el cordón umbilical, o sea, es la unión del Padre y el Hijo, y es lo que el Hijo nos ha dejado para avanzar. O sea, las cosas como están. Es que, ¿cómo fue el tema el otro día allá abajo? Creo que lo discutimos, de que quieren relativizar cosas en la iglesia, como por ejemplo que hayan mujeres sacerdotes. Bueno, pero ese no es el dato revelado realmente. Nosotros aquí donde nosotros nos tenemos, esas son tradiciones, y nosotros tenemos que ir, y esto es lo que tenemos que ver en la jerarquía de verdades.
cuáles son las verdades y las tradiciones por las que se están peleando. Porque hay muchas cosas que nosotros las tenemos que entender desde las distintas tradiciones. Porque miren, hay católicos de Oriente con tradiciones diferentes a católicos de Occidente. Son una ellos han entendido la revelación de una manera diferente y mantienen su unidad, pero sus conceptos teológicos son diversos, su reflexión es diversa y sus tradiciones son diversas y su liturgia es diversa. Entonces, no están con el Papa. No están con el Papa, ellos tienen un patriarcado y cada patriarcado respeta sus tradiciones. Es que fíjense, están las palabras tradiciones y está la revelación. Entonces no tenemos que confundir una cosa con otra. Nosotros lo que estamos hablando aquí es la revelación, cómo Dios se ha dado a conocer. Luego, aparte, cómo eso se ha expresado con diversas tradiciones. Entonces, en Oriente tenemos muchas tradiciones diversas y son católicas, porque vienen de la misma revelación, con la única diferencia que no están pues ligadas al Papa por temas doctrinales. O sea, ¿qué quiere decir? Por la manera de enseñar. Por ejemplo, en Oriente no hay imágenes, hay íconos. Hay imágenes. Y los íconos tienen una cantidad de simbología que no es la imagen lo importante, sino todo lo que significa el contenido de la pintura. Fíjense, de eso se trata. Entonces, ahí ven ustedes una diversidad en relación, no adoran, pues tienen una gran veneración a María, pero como ícono, como representante, como una serie de símbolos que generalmente en todas las imágenes María de alguna manera está señalando con su mano a Jesús, de alguna manera, en los íconos. Y la representación de todo. Pues eso lo tenemos que fijar la diferencia entre tradiciones y revelación. Y ahí es donde nosotros tenemos que fijarnos, porque es de lo que está hablando la jerarquía, de esa conexión de verdades que se llama pues los nexos del misterio en la terminología clásica. Luego, aquí hay un breve discurso sobre la analogía de la fe, que es el tema final, pero antes de pasar ahí, quisiera saber cómo vamos, si hay dudas, preguntas o aportes que nos puedan ayudar. Yo haría una pregunta, pero no es del tema. Pero, di tu cuenta, platica, di. Mira, en las noches que me quiero imaginar el cielo, Ajá. sí, porque al cielo vamos a ir. Digo, ¿y cómo va a ser si el único que está en cuerpo es la Santísima Virgen? Los demás todavía están su pura alma. ¿Hasta ahí voy bien? Bueno, hasta ahí vas bien, pero ya ves que en la revelación también hay analogías, porque acuérdate que, por ejemplo, Jesús dice, voy a la casa de mi Padre. A prepararles un lugar. Bueno, pero ahí tienes que pensar que Jesús está utilizando una analogía, porque Dios no tiene casa. No. Entonces te das cuenta que el dato revelado tú también lo tienes que interpretar desde la revelación y desde la forma que está utilizando Jesús. Porque si estamos diciendo que tenemos que ver la jerarquía y estamos diciendo que tenemos que creer en lo que Jesús revela, pues la información, o sea, la revelación no es de que Dios tiene una casa y que en la casa hay muchos cuartos y que yo tengo un cuarto y que María ya está en un cuarto muy bien acomodada en cuerpo, alma y todo lo demás. Esa no es Estoy viendo, no me lo voy a poder tomar. Gracias. Luego entonces lo que es el cielo
lo que es lo que Jesús dice. Voy a mi Padre. Jesús no dice voy al cielo, dice voy a mi Padre, regreso a mi Padre. O sea, el cielo no es dice Juan Pablo II, no es un lugar, es un estado y es retornar al Padre. Es el tema de la salvación, es el retorno al Padre. No podemos por nuestra forma limitada, si salimos del Padre, resulta que no podemos fácilmente retornar a Él. Por muy buenos que seamos, no podemos. Porque hay cosas muy humanas nuestras que nos lo impiden. Cosas naturales, no necesitan ser grandes pecados mortales, pero que si tienen consentimiento, claro que se vuelven pecados mortales. Por ejemplo, nosotros, el pensamiento viene fácilmente sin que nosotros, o sea, son involuntarios los pensamientos, ¿o no? Igual que los juicios son involuntarios. Yo veo una cosa y ya di un juicio y ya di una condenación, lo que ustedes quieran. Ya tuve una postura ante un hecho. Ya lo tuve involuntariamente. Pero se vuelve voluntario cuando yo lo acepto. Yo lo consiento, dice la teología. Cuando yo ese pensamiento, ese juicio, no solo lo consiento, sino que yo lo transmito ya como una verdad. Ajá, lo proceso y digo, lo que pasa es que ya proceso mi pensamiento y mi juicio como una verdad. Ahí se vuelve entonces. Y eso pasa en automático, eso casi que ni nos damos cuenta. Casi que y es una falta de amor terrible, porque fácilmente etiquetamos a la gente, aún sin que la hayamos tratado. Y ya decimos una cosa muy sencilla, ¿no? Que es la sangre, me cae mal porque ya nosotros hicimos un juicio de por qué nos cae bien y por qué nos cae mal alguien. Esos pequeños elementos que son involuntarios y que tienen que ver con un consentimiento, hacen que nuestro amor no sea el que Dios ha transmitido, que no tengamos la capacidad de amar así incondicionalmente. Entonces, por esas pequeñitas cosas que son involuntarias, vamos a estar mucho tiempo en el purgatorio. O sea, sin regresar al Padre hasta que nos purifiquemos y nos demos cuenta de que realmente, pues, tenemos que tener ese proceso de conversión. Bueno, pero no te terminé de explicar mi duda. A ver. Si el alma, si el cielo es un estado, no es un lugar, y que Dios nos está, Dios ahí me encanta pensar que nos está preparando un lugar. Entonces entiendo que nuestro Señor sigue luchando por la salvación de todas las almas. Pero entonces, espérame, mi duda viene aquí. ¿Cómo voy a reconocer yo a mi familia en el cielo si no tienen cuerpo? ¿Sí? Oye, lo que pasa es que acuérdate que son dos juicios, el parcial y el final. Por eso, en el parcial, hasta que no venga la resurrección de todos, no los voy a poder localizar. Pero los vas a intuir de una o de otra manera. O sea, porque Dios es la verdad y es la luz, y en Dios, pues todo tiene la misma realidad de amor. Entonces va a ser una cosa muy, muy hermosa y muy sencilla. Es decir, Pablo dice que ni ojo vio, ni oído oyó, ni nadie se puede imaginar cómo puede ser ese momento tan grandioso de estar conscientemente en el Padre, porque el cielo es eso, y la casa es esa, nuestro hogar es el Padre. No es así el cielo, el cosmos no es el Padre, es nuestro hogar. Salimos del Padre y vamos a regresar al Padre. Entonces, por eso, permanecer en Él es lo más importante. Por eso. ¿Sí? Pero ¿cómo me voy a imaginar el cielo si ni siquiera voy a encontrar a mi familia, ni los países los voy a encontrar? Me pierdo queriéndome imaginar todo ese cielo. Más bien como es el Padre, como es el amor del Padre, porque ese es el que va a darle claridad a todo. Estar inmerso en el amor, imagínate. Si aquí lo intentamos e intentamos decir que estamos inmersos en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu,
Y como dice una amiga, por favor, explícale a mi esposo que no es posible que después de misa salga maltratando a toda la gente que va en el carro. Y dice el esposo, lo que pasa es que no me dejan manejar con tranquilidad, se me pasa una moto, se me pasa... Entonces empieza a maltratar a medio mundo y la esposa le dice, acabas de comulgar, por favor, cállate la boca. Ahí está, pues eso es lo que está, imposible regresar al Padre con nuestras propias capacidades. Necesitamos de la gracia, de la fuerza del Espíritu para retornar al Padre. El Padre es nuestro hogar. O sea, pues sí, si el corazón de una mamá tiene amor para cuántos hijos, el Padre, que es Dios, tiene amor para toda la humanidad. Ya se acabó de decir, Ana Luz. Ya se acabó el tiempo. Bueno, sí, relativamente sí, no es 55. Tal vez es como decir Lo que pasa regresar es que con estas cosas a la paz. ¿Cómo? Tal vez es como decir, tal vez es regresar siempre a la paz de Dios. Porque, o sea, en la tierra, para lo que tenemos que hacer es regresar a la paz de Dios cuando nos metemos a líos. O sea, lo estoy tratando de ver. Mi esposo acaba de chocar contra una moto. Es terrible. Porque ya no se sabe quién es el culpable. No, ya sí se sabe, es la moto. La moto, pues. Es la moto, Iba sí se sin sabe. Sí, gas, pero te lo cobran a ti. Y Esa es una tragedia. Esa hoy por hoy es una tragedia. en algún momento, en la paz, porque, ¿verdad? Me llamaba, mira, estoy en esto, que le voy a tener que dar movida al día porque ya me la pidió. Y es terrible porque lo que pasa ahora, que las motos hasta, ¿saben ustedes que la última vez que salí de la universidad y mi hijo me pasó a recoger una moto que llevaba comida a algún lugar, no sé de qué era, se le ponía enfrente a mi hijo, pero con toda la intención que lo chocara. Yo le decía, Claudio, párate, no sigas manejando. No me puedo parar ni que me choque el de atrás, pero baja velocidad, poné luces de emergencia y no avances, porque quiere que lo choques. Se le ponía, pero me dice, lo que pasa es que tal vez va a... Pues yo no sé si él pensó que lo ibas a atropellar, no sé cuál es su problema, pero tú simple y sencillamente déjalo que se vaya. Y no te pongas ni a la par ni nada, porque hoy lo topan y todas las motos se paran enfrente para amenazarlo a uno. Yo porque yo vendo seguros y generalmente el problema de las motos es un problema dramático, porque todos y empiezan como a querer linchar a la persona. Y horrible. A mí me pasó, Betsaida. ¿A ti te pasó? A mí me pasó, imprudentemente di la vuelta al lado derecho sin fijarme que venía una moto del lado derecho. Bueno, no aceptó el seguro. Él no quiso aceptar que el seguro le pagara. Él quería que le pegara yo ahí. Al rato tenía yo 20 motociclistas alrededor de mí. Es horrible. Entonces tuve que aceptar darle dinero. O me tenía yo que ir al ministerio y primero ir al hospital para ver que yo no estuviera dañada. No, es lo peor que te puede pasar. Lo peor. Y tuvo que dar mordida. Uno, sí, lo único, y eso ya es algo que se ha vuelto un mecanismo, porque en cualquier cosa, y aparte, pero eso es después de la pandemia, eso no era antes así. Es ahorita, después de la pandemia, que todo el mundo tiene motos y que parecen moscas, que van así todas, y entonces, y se te ponen para que uno los tire, se ponen ahí. Se meten por cualquier lado y uno tiene que ir viendo por todos lados y bajar la velocidad lo más que se pueda cuando van un montón de motos. Porque un toquecito y hacen una tragedia. Se tiran ahí y eso, porque lo que quieren es dinero. Eso es lo que quieren. No les importa nada de eso. Pero tú le diste dinero al policía y no a los perjudicados que pues se cayeron y todo y se rasparon y todo. No, ellos también van a recibir del seguro. Bueno, pues fíjate que llegó el seguro, pero él no aceptó que el seguro le pagara. Él quería que le pagara yo ahí.
porque el seguro le exigía ciertas cosas que él quería en ese momento porque él trabajaba con su moto. Ay, cuídense. Aquí en el condominio ya uno se murió y como se los digo, todos tienen moto. Cuídense, por favor. Gracias. Sí, No, no, a los de la moto. a los de la moto, dicen, no a ti. Bueno, bueno, pero es para que vean, para lo que vean que es muy peligroso y todas esas cosas, pues imagínense, el Señor queriendo que todos nos salvemos y regresemos al Padre con todas esas actitudes. Pero ajá, yo lo estoy viendo como dije, bueno, yo lo que hay que hacer es en esos momentos tratar de regresar a la paz y actuar con la paz. Pues, pero no es algo, otra vez volvemos a lo mismo, no es algo que yo pueda provocar haciendo esfuerzos, es permanecer en él para que en esos momentos su savia, que llega a través del Espíritu, llegue a nuestra inteligencia, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, que esas circunstancias no sean más grandes que su presencia, porque eso es lo que pasa. Ese es el relato de la tormenta y el mar que Jesús calma. Y es lo calma. que me dijo mi esposo, aprendí muchas cosas, porque yo bajé con la guardia, pues, de que el otro era el culpable, ¿verdad? No, yo tenía que bajarme, pedir perdón, buscarle. Básicamente bajarme y preguntarle, ¿está bien? ¿Qué tiene? ¿Cómo le pasa? Pero él bajó peleando. Peleando, pero sí bajó con resentimiento. Sí, pues sí, pero bueno, ya tenemos aquí a Miriam, entonces ya. Sí, está Gildita, está Sandra, está Susi. Sí, estoy yo. Está Ya Chochi. terminamos la clase. Sí, ahorita estamos terminando. Oye, Gracias ya final, ya, gracias por tu explicación. Sí, Gracias. Gracias, nos vemos la próxima Gracias. semana. Adiós, un abrazo a todas. Gracias Adiós. igualmente. Adiós. Sí, está Sandra. Adiós, adiós.